¿Qué tal? El tema de hoy va de la admiración al desafío, de la alabanza al derrocamiento. Hablaremos sobre cómo Einstein logró vivir uno de los momentos más extasiantes de toda su vida, de la mano, por supuesto, de su famosa teoría de la relatividad, no sin antes explicar la importancia de la figura de Isaac Newton para este momento, quien logró posicionarse como la mente más grande de su época, pero que también se convirtió en una muralla infranqueable para aquellos que deseaban encontrar la explicación de las preguntas del universo. Hablaremos hoy, pues, de aquella vez en la que Einstein se atrevió a desafiar a Newton. A ver, puede ser que la palabra desafiar sea un poco exagerada, considerando que Einstein vivió muchos años después de Newton. Pero la forma en la que Albert Einstein se atrevió a cuestionar la teoría de la gravitación universal no tenía precedente, al menos no uno con tantas bases. Para entender mejor esto, es necesario recordar que luego de la publicación de los Principia de Newton, es decir, aquella publicación en la que por vez primera explicaría su teoría de la gravitación universal, los movimientos celestes eran en aquel entonces un misterio cósmico del cual, si bien se habían descifrado algunos de sus mecanismos, como las leyes de Kepler, seguían sin tener explicación matemática o modelo físico alguno que permitiese comprender o predecir su comportamiento. Al llegar la teoría de la gravitación, de la cual, dicho sea de paso, se pueden deducir las leyes de Kepler, una serie de misterios y posibilidades se desvelarían ante los físicos y matemáticos de la época. La teoría de Newton encajaba muy bien con las observaciones hechas por los físicos y los astrónomos hasta la fecha. Y pese que para ser tomada en serio, una teoría necesita explicar y encajar con las observaciones disponibles, esta solo será tan buena como aquellas explicaciones que sea capaz de hacer. En este campo, la teoría newtoniana se desempeñó bastante bien. Numerosas predicciones se hicieron a partir de ella. Lo anterior se comprobó tras las expediciones francesas a Laponia y Perú. Con la intención de medir un arco de meridiano, confirmaron que los polos de la Tierra están achatados. Por otro lado, el astrónomo Tobias Mayer, basándose en la teoría de la gravitación y en los cálculos de Euler, creó las tablas lunares, que ayudarían a los navegantes marítimos a localizar de forma mucho más precisa su posición en los océanos. Aún así, la teoría de Sir Isaac se enfrentaría a muchas más pruebas, cada una más complicada que la anterior, pues el telescopio permitía el hallazgo de más y más cuerpos celestes. Y, por supuesto, la trayectoria de cada uno de ellos se sometía a comparaciones contra lo que la teoría de la gravitación predecía. La teoría pasaba estos retos como toda una máquina, ganando más y más fiabilidad. Una de las grandes demostraciones de su efectividad llegaría tras el descubrimiento de Urano, el cual fue descubierto en 1781 por William Herschel. Tras su descubrimiento, el cálculo de su órbita no se hizo esperar. Lo que sí tendría que esperar, y bastante, y de verdad bastante, sería la comprobación de dicho cálculo. Sucede pues que Urano es uno de los planetas más lejanos al Sol. Era de hecho el más lejano al momento de su descubrimiento, y como dijimos en el video de la retrogradación planetaria, el cual si no has visto te dejo aquí para que le eches un vistazo, entre más lejano el planeta del Sol, más prolongada su órbita, teniendo Urano una órbita de 84 años terrestres. Así que tendría que pasar mucho tiempo para comprobar ese cálculo. Irónicamente, Urano auguraba un fracaso para la teoría de Newton, puesto que conforme pasaban los años, el planeta se desviaba más y más de aquella trayectoria calculada. Los astrónomos de la época simplemente no se explicaban por qué. Hasta ese momento, las ecuaciones de la gravitación habían sido muy fiables. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa de que este planeta se rebelara en contra de las leyes que sus hermanos y demás cuerpos celestes seguían tan religiosamente? Para 1830, casi 50 años después de su descubrimiento, era más que evidente que teníamos ante nosotros a un planeta rebelde. Y para ello había dos posibles explicaciones. Urano simplemente era inmune a las leyes de la gravitación universal, lo cual amenazaba el estatus de universal de la teoría newtoniana, o había algo más que le impedía a Urano seguir su trayectoria tal cual y como se había calculado. Fue ahí
donde alguien propuso, ¿qué tal que realmente hay algo por ahí perturbando a Urano? ¿Qué tal y que ese algo es otro planeta? Uno aún más lejano que el propio gigante helado. De ser esto correcto, entonces sería posible usar las matemáticas y la teoría de la gravitación para calcular la ubicación de dicho planeta. Esta ardua labor la tomarían dos personas, el francés Urbain Le Verrier y el inglés John Adams. A Le Verrier y a Adams básicamente los llamaron locos, o cuando mucho fueron escépticos con su propuesta. La desconfianza de los observatorios que eran capaces de corroborar sus cálculos fue un obstáculo que tuvieron que superar, pero afortunadamente los convencieron. Fue así que una noche de septiembre de 1846 el observatorio de Berlín apuntó su telescopio al cielo y ahí estaba. Ese planeta que había estado molestando al pequeño Urano, aquel cuya existencia había sido revelada por la teoría de la gravitación y las matemáticas. El planeta más lejano del sistema solar finalmente mostraba su cara. Se le bautizó como Neptuno, el dios de la mitología romana, siguiendo la ya tan marcada tradición de nombrar a los planetas de tal manera. Luego de esto, ya no había lugar a dudas de que la teoría de Newton era más que fiable. La gravitación era realmente universal. Cada cuerpo en el cosmos se regía bajo sus leyes y nadie podía resistirse a ella. Se había encontrado entonces a la teoría definitiva. ¿O no? La verdad es que para finales del siglo XIX aún había algunas trayectorias dentro del sistema solar que se desviaban de lo calculado, aunque muy pocos dudaban de que esto tuviera una explicación gravitacional. Pero había un desarreglo en especial que llamaba la atención de muchos por su peculiaridad y porque parecía no tener explicación alguna. Se trataba de cierta anomalía en la trayectoria de Mercurio, específicamente con su perihelio. Perihelio es la distancia más corta entre el planeta y el Sol a lo largo de su órbita. Por otro lado, su opuesto vendría a ser el afelio, que es cuando se alcanza la distancia más larga entre el planeta y la estrella. Dicha anomalía consiste en que el perihelio de Mercurio se va desplazando ligeramente año con año, cambiando su posición alrededor del Sol y arrastrando la órbita completa con él. El problema en sí no era que la teoría de la gravitación no pudiera explicar esta irregularidad, sino que esto ocurría considerablemente más rápido de lo que la teoría establecía. Y bueno, es aquí donde, por fin, entra el querido Einstein con su teoría de la relatividad. Sucede que el universo, tal como Newton lo describe, es una especie de contenedor. Dentro de él se encuentran los planetas, las estrellas y demás astros, vagando en lo infinito del espacio a través de lo infinito del tiempo. Esto no de forma aleatoria, por supuesto, sino siguiendo su ley de la gravitación universal. Para Newton, el espacio era absoluto e inalterable. Los cuerpos que en él se encuentran son incapaces de ejercer cambio alguno sobre él, mientras que el tiempo sufre de la misma condición, inalterable, y transcurriendo con la misma cadencia en cada punto del infinito espacio. Esto era aceptado como una verdad casi absoluta. Pero llegó Albert Einstein, nuestro querido viejito sacalenguas, rompedor de paradigmas, retador de la autoridad, apasionado de la ciencia, amante de la física, amigo de la polémica, enemigo de sus maestros, pero sobre todo, defensor de sus ideas. En 1905, Einstein, con su teoría de la relatividad especial, propondría un nuevo modelo del universo, uno en el cual el espacio y el tiempo estarían estrechamente ligados. Características como el tiempo, la masa y la longitud se volvían relativas, pues estas se veían alteradas al movernos a velocidades cercanas a las de la luz. Y usando matemáticas más o menos sencillas, al menos para él, Einstein fue capaz de calcular la magnitud de esta relatividad. Pero sería hasta 10 años después, que en 1915, que Einstein sorprendería una vez más con una nueva teoría, la relatividad general. En ella, directamente desecha la idea de un espacio independiente de su contenido, atribuyendo a la materia la capacidad
de modificar el espacio en el cual se encuentra, ocurriendo esto en función de la masa de dicho objeto. ¿No entendiste? No te preocupes. Yo tampoco. A ver, por ejemplo, la propia Tierra tendría la capacidad de curvar el espacio, mas no tanto como lo haría el Sol, siendo millones de veces más grande que la Tierra. Einstein lo explicaría de la siguiente manera. Antes se creía que si todas las cosas materiales desaparecieran a la vez del universo, el tiempo y el espacio seguirían estando ahí. De acuerdo con mi teoría de la relatividad, en cambio, tiempo y espacio desaparecerían a la vez que desaparecen las cosas. Sucede pues, mis amigos, que la teoría de la relatividad general explica perfectamente lo que ocurre con Mercurio. Resulta que las leyes de la gravitación de Newton son una excelente aproximación del movimiento de los cuerpos en nuestro universo, pero tan precisa que sus cálculos nos permitieron llegar a la Luna. No obstante, dicha aproximación solo es lo suficientemente precisa cuando el cuerpo en cuestión no se mueve a velocidades muy altas, y además este se encuentre lo suficientemente alejado de una gran concentración de masa. De no cumplirse las condiciones anteriores, la imprecisión que se obtiene usando la ley de la gravitación pasará de imperceptible a imposible de ignorar. Y es justamente Mercurio el planeta capaz de romper estas dos condiciones al mismo tiempo. Al estar cerca de su perihelio, Mercurio alcanza velocidades muy altas y además se acerca a una concentración de masa simplemente gigantesca: el Sol. Es aquí donde la relatividad general brilla. Si bien el objetivo de Einstein no era tal cual evidenciar teorías ajenas, por supuesto que lo que sintió al darse cuenta de que su propuesta era capaz de explicar aquello que la de Newton no podía, debió ser simplemente algo indescriptible. En diferentes fragmentos respecto al tema, Einstein dijo: estoy ocupado con una teoría relativista de la gravitación con la que espero dar cuenta del hasta ahora secular e inexplicable cambio en el movimiento del perihelio de Mercurio. Y en alguna carta o conversación confesaría a un amigo que, al ver que sus cálculos coincidían con las observaciones astronómicas, le pareció que algo se había realmente quebrado dentro de él. Einstein tenía tanta fe en sus teorías que no dudó en hacer hincapié de que ésta contenía las de Newton como una aproximación. Tomemos en cuenta que para entonces la teoría de Newton era la máxima autoridad del movimiento, y atreverse a reducirla a una aproximación dentro de una teoría propia era un acto de máxima soberbia, pero que en el caso de Einstein estaba respaldada por matemática pura. Esto, aunado al hecho de que la teoría era capaz de explicar el movimiento del perihelio de Mercurio, le dio el valor suficiente a Einstein para declarar que su teoría se valía de pruebas convincentes. Aún así, la teoría de la relatividad no la tendría tan fácil. La revolución que vendría con ella aún se haría esperar un poco más. La gravitación universal es tan buena aproximación que hasta hoy en día se sigue utilizando, sobre todo localmente, dentro del sistema solar y dentro de la propia Tierra. Todos los satélites que rodean la Tierra, los viajes a la Luna, las sondas exploradoras, se lograron gracias a los cálculos que la teoría de Newton nos permite. Por otro lado, la relatividad general tendría que pasar por algunas pruebas más, y conforme sus resultados se iban comprobando mediante la experimentación, esta iba ganando más y más fuerza. Pero sería hasta 1919 que una de las predicciones más ambiciosas de Einstein sería sometida a la experimentación. Einstein sostenía, como ya se mencionó, que la presencia de la masa era capaz de curvar el espacio en el que se encuentra. Como consecuencia de ello, la luz, que en condiciones normales, al menos hasta donde nuestra percepción nos permite apreciar, es inmune a la gravedad, pasa a curvarse cuando se acerca a grandes concentraciones de materia. Einstein fue capaz de calcular la curvatura que el Sol ejercía sobre la luz de las estrellas distantes al pasar cerca de él, de forma que en noviembre de 1919, una expedición inglesa enviada al Golfo de Nueva Guinea con el propósito de observar un eclipse total de Sol, aprovecharía para observar las estrellas cercanas al Sol que un día normal habrían sido imposibles de ver. Y
Por supuesto que no en vano estamos hablando hoy en día de ello. Las estimaciones de Einstein coincidían con la observación. El titular del Times al día siguiente: revolución en la ciencia. Una nueva teoría del universo derroca las ideas de Newton. Einstein había logrado lo que nadie en más de 200 años: establecer una teoría capaz de brillar donde la teoría de Newton se quedaba impotente. ¿Cómo? Haciendo lo que nadie más se había atrevido a hacer: pensar fuera de la caja, fuera de ese marco impuesto el cual nadie se atrevía a cuestionar. Cuando Newton dio a conocer su visión cosmológica del universo, y tras las numerosas comprobaciones de su teoría, su explicación del universo echó raíces en el conocimiento humano. Se convirtió, para la mayoría de personas, en una verdad absoluta. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, y a lo largo de la historia de la ciencia, es que no existen verdades absolutas. Figuras como René Descartes nos dejaron en claro que el cuestionamiento del status quo es lo que nos acerca, aunque sea poco a poco, a la verdad. Te dejo aquí el video de René Descartes, por si te interesa su método para encontrar la verdad. El autocuestionamiento y la duda metódica es la que nos lleva a crear un criterio propio, nuevos conocimientos y también nuevas preguntas. Einstein rechazó la idea de un universo compuesto por un espacio independiente de la materia que en él circundaba, muy a pesar de lo contraintuitivo que esto pareciera, muy a pesar de lo arraigada que estuviese la teoría anterior. De hecho, gran parte de la teoría de la relatividad desafía nuestra intuición, echa el sentido común por la ventana, pero fue esta audacia la que lo llevó a ser uno de los aportes más grandes e importantes de la ciencia moderna. Por eso, te invito a que tú también cuestiones el status quo. No tiene que ser en la ciencia, ni mucho menos en temas extremadamente complejos. Basta con que te preguntes a ti mismo si aquellas cosas que das por hecho, aquello que desde siempre se te ha inculcado y marcado como cierto, de forma directa o indirecta, es realmente verdad. Y déjame en los comentarios si te has topado con una idea que dabas como cierta, que te viste en la necesidad de cambiar o al menos cuestionar. Como dijimos, no existen verdades absolutas. Te toparás con cosas o ideas que pueden tener mucho de verdad y algo de mentira, o viceversa. El mundo está lleno de matices. Cultiva tu criterio propio, tu visión personal del mundo. Compleméntala, crécela, mézclala, sintetízala, empiézala de nuevo si es necesario. Pero nunca la dejes estática. Vivimos en un universo, en un mundo, en constante cambio. Y hoy, más que nunca, con el boom tecnológico que atravesamos, debemos encontrar nuevas ideas y nuevas perspectivas que nos permitan actuar de la mejor forma posible. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco enormemente. Por diferentes razones, este video en particular me costó mucho terminarlo, por lo que realmente aprecio que lo vieras, al igual que apreciaría un like y una suscripción al canal. Por favor, únete y déjame en los comentarios sobre qué tema te gustaría que hablase en un próximo video. Y gracias una vez más. Bye.